Meet gunner's mate, Alfonso Lang. A master craftsman in his own right, Starman Lang is in charge of lovingly caring for the deadly armament aboard the UEES Thresher. Every day they're not getting shot at, Alfonso EVAs across the entirety of this 100-metre-long Aegis Hammerhead to visually inspect the dozens of guns and missile launchers that make this patrol ship such a formidable foe. Optics, targeting systems, mount connections, head threading, even lubrication levels all must be checked, rechecked, and meticulously maintained. Basically, all the worst parts of operating really big and powerful guns. It's like if you wanted an elephant for a pet, Alfonso would be the guy going, yeah, that's great, but what the hell are you going to feed it? With the aid of advanced diagnostic tools, each of the turrets must be correctly calibrated, so that when the gunners fire at a swift-moving target, say a squad of fighters or an incoming torpedo, they actually shoot it down, instead of the gun jamming and blowing up in their face. If the Aegis Hammerhead is a sleek shark patrolling the dangerous waters, then Alfonso is the remora stuck to its armoured belly, making sure this dangerous predator stays that way. And I, for one, am damn glad to know he's there. Starman Lang, we here at Galactic Tour salute you.
Bueno, a ver. Vamos a poner esto por acá. Hola, Sachita. Ahí estamos. Ahora sí. ¿Cómo andas, Sacha? Yo tenía un ratito, así que voy a aprovechar a continuar lo de ayer. Bien, Sacha, bien, bien, bien. Ayer estuvimos un rato. Vamos a ver si hoy completamos. Si lo puedo hacer así los fines de semana que tengo más tiempo. ¿Vos cómo andás? Che, también ahora está saliendo por YouTube, así que si lo quieren ver por YouTube, así ya me queda guardado ahí. YouTube. Estuve tocando varias cosas, así que se puede armar un lío importante. O funciona todo de maravilla o funciona todo como el culo. Sí, eh, ansioso por que llegue el live. Sí, si funciona, si el live funciona como viene funcionando el PTU, Sacha, un lujo. Hola Luis, ¿cómo andás? No, 323 no se puede tocar, no, 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 no. La 323 está prohibida, no, no se puede tocar. Está hecha mierda. No, no, pasa de todo. De hecho, hay muchos streamers de Star Citizen puros y duros que andan jugando otra cosa, de habla inglesa, digo, porque son los que mayormente miro. Y es súper entendible, porque 323.1 está realmente intocable. Hola, pereza, Welcome to paradise. ¿cómo andás? Que vayan diciéndome si el audio está bien, porque tuve que aproveché y reconfiguré todo, todo. Un laburo, un trabajo, increíble. Para decirlo más sencillo, un dolor de bolas. Grande. Miren, tenemos la que estábamos haciendo ayer. Bueno, ahora la vuelvo a aceptar. Al final ayer, entre que me puse a hablar del hangar y la mar en coche, el tema del blockade runner, no lo terminamos haciendo, no lo seguimos haciendo en realidad. Ok. A ver. Esto es prueba y error, ¿eh? Porque ya les digo que toqué tantas cositas. Voy a copiar una cosita de acá. Mientras tanto. Perfecto. Y voy a copiar.
El live anda horrible. Ahí se tendría que escuchar menos saturado, Sachita. Por ahí estaba muy fuerte el micrófono. Viendo lo apresurado que andan, capaz que llegue 3.24 en el próximo Free Fly. Bueno, el próximo Free Fly sería ya directamente con la salida del parche 3.24. Yo estimo que tendría que ser fin de este mes. Tenemos 3 semanitas hasta fin de mes. Así que y sí, puede ser, hasta fin de mes y que arranque el live el viernes 30. Entonces agarran principio de mes, agarran un Free Fly, agarran recaudación, mucha guita ahí, mucho billete. Podría ser, ¿no? Un live el viernes 30. Porque un viernes 23, por ejemplo, digo viernes, puede ser un miércoles, qué sé yo, estoy mirando el calendario. El 23 todavía recién está en la oleada 1, 2, no sé si salió la 2, no estuve leyendo nada. De ayer a hoy. Así que quedaría 1 a 2 semanas para las diferentes oleadas. Incluso hasta me animo a decir que el viernes 30 todavía es temprano. Por ahí la primera semana de septiembre, ahí largar el Free Fly y después que esté, ya después viene la CitizenCon, ¿no? Por ahí el 20 de octubre más o menos, por ahí, por esa fecha. Es la que hacen todos los años. Hola Manu. ¿Cuántos jugadores hay por servidor? Ah, en promedio, uff, es difícil, ¿eh? En 3.23, si entras ahora a 3.23.1 y en promedio vas a tener 30. Pero porque nadie está jugándolo por el problema que hay, ¿no? Que tiene toda relación con el parche 3.24, porque deben ir mezclando servicios. La verdad no tengo ni idea, porque en teoría cuando uno trabaja en infraestructura, para testing, desarrollo y producción vas creando 3 instancias diferentes. Vos no mezclás las instancias por cuestiones obvias. Pero bueno, capaz que acá sí. No tengo ni idea, la verdad. No voy a hablar sin saber de ese tema. Y bueno, lo que están haciendo en 3.24 sea que esté perjudicando 3.23.1. Así que en promedio son muy pocos los que hay en 3.23.1. Ahora acá fíjate que te marca 0 porque no funciona el contador. Pero todo lo que es PTU, al menos lo que estuve probando hasta ahora en la oleada 1, siempre estaban casi llenos los servidores. Andan contra reloj. Están con mayor prueba para cumplir plazos y fechas. Sí, sobre todo, estos auriculares, me tengo que comprar unos auriculares que me los pueda poner así en la cabeza. ¿Vieron los que usan los de jockey? Se ponen uno en la oreja y el otro acá arriba. Y sobre todo teniendo en cuenta el tema del parche 4.0, ¿no? No el parche en sí, que puede salir quizás en febrero del año que viene, la verdad no lo sé. Y el que lo diga, o el que lo asevere, mejor dicho, que nos diga qué número sale mañana en la lotería. No por ineficiencia de SIG, no, para nada, sino porque es algo recontra complejo lo que tienen que hacer. Y si esto les está dando bastantes problemas, que gracias a Dios dentro de todo funciona bastante bien, han hecho un laburo importante, bastante bueno. Lo que viene después con el meshing y bueno, nada, toda esa zaraza que hablamos siempre, es bastante complejo.
Entonces les va a llevar un buen tiempo. Si bien algo ya tienen, ¿no? Trabajado, obviamente, ¿no? A veces son más especulaciones nuestras que verdades. Recién me percato de la casaca. Esta noche les toca. Sí, espero que esta noche ganemos. Si ganamos, ahí nos ponemos cerquita de la punta, ¿eh? Vamos pincha, carajo. Bueno. Esperen que quiero copiar una cosita. Quiero pegar esto, copiar por acá y lo voy a pegar. Lo tengo. ¿Por dónde lo metí? Por acá. Ahora sí, una maravilla. Que no tenía los chats todos divididos y era un caos. Bueno, y voy a cerrar por acá la aplicación de mouse que me permite pasar de máquinas en máquinas. Que si la tengo activada cuando estoy jugando Star Citizen, por ejemplo, si me voy... Bueno, ahí no se ve la flecha. Ahora sí. Me voy con la flecha para afuera del juego. Ahí se está yendo. Lo que pasa es que se me va a la otra máquina y me genera algunos problemas importantes. Cuando estoy fuera del juego no hay problema. Pero con el juego me lo hace. Es una aplicación de Microsoft. Es gratuita y es realmente genial si utilizan dos máquinas. Escritorio, dos notebooks. Nada. Le instalan la aplicación en las dos máquinas y van con el mouse pasando por las diferentes máquinas y pantallas. Es excelente. Está buenísima. El 4.0 la veo 3 fechas. La más corta para la com. Si yo lo dudo ahí, pereza. Segundo podría ser IAE. Bueno, es noviembre. IAE 20 de noviembre. Día más, día menos. Tiene lógica por ahí. Anda. Quizás una PTU, obvio. Y la tercera el año que viene. Lo que pasa que. Sí, yo no creo que sea el año que viene. Vuelvo a decir lo mismo que dije ayer. Porque si es el año que viene, ellos incumplen fechas, perdón. Y no creo que quieran quedar otra vez como mentirosos. Digo, no porque sean mentirosos, sino porque mucha gente les dice mentiroso, estafador, todo eso que siempre escriben por ahí. Con sus razones, argumentos. No los voy a discutir. Está perfecto, cada uno tendrá su realidad, ¿no? Está muy bien. Pero quizás para conformar y para decir, bueno, acá les trajimos el producto no prometido, sino que teníamos programado. Bueno, acá está. Y te lancen un PTU en fines de diciembre. Yo creo, de hecho lo dijo Jared, ¿no? Y está bien. Yo prefiero que sea así y que después sea funcional y no te tengas que andar agarrando de los pelos ahí todo. Porque no te anda esto, que no podés sacar, que el servidor, que el crasheo, que el 30K, que el server error, que esperás que no retoma, que perdiste la carga, que las misiones que tenías con tal organización de Howling no te las retomó, entonces perdiste reputación, perdiste la carga y que sea todo un caos. No, o sea, prefiero que salga bien, prefiero que salga a destiempo y que sea después un producto, vamos a llamarlo así, disfrutable, ¿no?
Siempre es preferible eso. Porque después las cosas apuradas, nada, bueno, ya sabemos. Salen como el culo y todos terminamos puteando, enojados, frustrados algunos. Algunos más, algunos menos. Y empezamos con que esta era la prioridad, había que hacer otra cosa. Yo, como dije ayer, creo que el camino que vienen siguiendo ahora es como que venían en un camino sinuoso, ¿no? Yendo para un lado, para el otro, las prioridades. Puedo creer que en algún punto estaban equivocadas, pero no. Ellos seguramente saben mucho más que yo, estudiaron mucho más que yo y están puertas adentro mucho más que yo. Pero de un tiempo a la fecha creo que cambiaron varias cositas. Sobre todo algunas. Sobre todo una de las cosas que me gusta, que cambiaron de algún tiempo atrás hasta hoy, fue una forma de sincerarse. Que a veces, cuando vos te sincerás con alguien, a ese alguien puede que no le guste la verdad. Y bueno, pero uno termina diciendo, bueno, pero yo fui sincero, yo te dije la verdad. Al menos valorá que no te mentí. En otro momento nos mintieron. No importa por qué. Quizás un mal cálculo del desarrollo o un positivismo extremo, ¿no? Por decir, bueno, no sé, 2019, cuando decían que ya ese año iba a estar el Machine y 100.000 fue el número. 100.000 jugadores todos unidos jugando al mismo tiempo. Bueno, nada, creo que por ahí fue el positivismo y bueno, también generar expectativa y romper el mercado, ¿no? Romper y que digan, che, hay un juego que va a hacer esto y bueno, eso atrae capitales, digo, los jugadores, ¿no? Porque no hay capitales privados, quizás los haya y no nos enteramos. Pero bueno, desde hace un tiempo a la fecha hubo un sinceramiento y decir, bueno, no voy a actualizar el tracker porque lo que ponga ahí, por un motivo u otro, no lo voy a poder cumplir de momento. Entonces es una manera de sincerarse y está bien. Está bien, no nos va a gustar y no, porque nosotros queremos... ¿Qué queremos? Y sí, queremos el juego. ¿Y cuándo lo queremos? Ahora. Y bueno, hay que ser paciente, hay que esperar. En el camino nos vamos a frustrar, nos vamos a enojar. Yo me frustro, yo me enojo, yo soy crítico. Me emociono con Star Citizen, es todas las... No bajes, se fue. Se fue. Le faltó una parada, volvé. El enlace de Discord, no funciona así. Lo tengo que actualizar. Es más, voy a aprovechar a actualizarlo. Mirá, ahora que estoy en el trencito. A ver, ¿de dónde lo puedo sacar? Porque lo tengo por acá. ¿Sabes por qué no funciona? Porque no lo estaba compartiendo. Ahora que hago esto... A ver, chequeame o chequenme si ese funciona. Yo creo que sí, porque es el de YouTube. Esperen que mientras voy charlando me voy tomando un mate, porque después se me enfría la yerba. Es un dolor de bolas. Me imagino después cuando YouTube le agrega los subtítulos. Es un dolor de bolas. Hola amigo Kraken.
Attention in a circle. A ver por dónde dejamos, porque me recolgué. Ahora. Bien, ahí actualizo el enlace, entonces. Ahora lo modifico. Que tenga la menor cantidad de errores, sí, totalmente. Es lo que hablábamos, viste, recién. Me quedo. Ahí, me quedo bajita la música. Sobre todo con este temazo. ¿Estamos más cerca de pasar a beta? No, no. O sea, si beta se entiende, si el parche 1.0 se entiende como beta, sí, pero más cerca cuánto. Yo creo el parche 1.0, fíjate que todavía no armaron lo que es el tracker o el roadmap hacia el 1.0, ¿no? Todavía no, internamente no lo pueden armar, pero porque deben tener un quilombo, unos problemas bárbaros en decir, bueno, tenemos que completar, no sé, voy a decir una boludez, una tontería. Tenemos que completar este bucle de juego para que al menos llegar al parche 1.0 con ese bucle completo, porque si no completamos ese bucle, esto no funciona. Y por ejemplo, también tener una economía totalmente sana y no insana como es ahora, ¿no? Digo, deben tener problemas importantes en el camino hacia el parche 1.0. El suma un nuevo ciudadano. Bienvenido. Tu nombre se inscribirá junto al de la familia Messer. Amaterasu, querido, ¿cómo andás? ¿Cómo estás? Gracias por el follow, papá. Ahí te leí, Amaterasu. La mejor manera de que no se te enfríe la yerba es fumándotela. Qué bueno. Bueno, esperen que voy a copiar el enlace. Y sigo leyendo y seguimos. Vamos a darle a un poquito más al evento este que ayer le dimos, pero terminé más haciendo combate que pero porque me gusta. Me parece lo divertido. De hecho yo siempre digo, ¿no? Uno compra. Uno, ¿por qué compra naves en Star Citizen? Bueno, vos compras naves. Saquemos esa pelotudez de para ayudar al proyecto, ¿no? Uno compra naves porque querés tener todas las naves posibles, sabidas y por haber, en lo que te alcance el presupuesto. Y bueno, nada. De paso, ayudás al proyecto. Pero vos comprás para decir, bueno, tengo tal o cual nave para hacer tal o cual cosa. En mi caso tengo un montón de combate, ¿no? Y es por eso que lo que decía ayer, que no me terminaba bajando de las naves y andaba en Undersuite y andaba sin ropa. salgo como una gallina sin cogote directamente a buscar ahí un poco de combate. A veces ni siquiera entro al universo persistente. Entro, me voy a Arena Commander, me pego una hora de tiros de acá para allá, y salgo. Es como que descargo todo el trajín del día en Arena Commander, salgo y ya está. Cumplí mi cuota con Star Citizen. Sobre todo en el estado del 3.23.1, ¿no? Pero bueno, esperen que voy a copiar esto, porque me recontracuelgo hablando, ya se habrán dado cuenta.
Es verdad, me cuesta, me cuesta los directos, primero por cuestión de tiempo y demás. Y después porque soy bastante colgado y cuando me pongo a hablar no termino haciendo nada porque me voy por las ramas. Como pasó ayer con el tema de las series y demás. ¿Dónde dejé? Acá lo tengo. Lo voy a copiar. Y vamos a pegarlo por acá. Y me falta... lo tengo por acá el Discord. Pero el enlace que tengo del Discord, que me dijiste que no servía, pero ese es el mismo que tengo en el timer. Bueno. Hola Roy, ¿cómo andas? ¿Cómo estás? Gato Malandra. Hello, sir. I am C-3PO Human Cyborg Relations. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Cómo va ese parche? Me vi tu video de impresiones, pero llevo todos estos meses despegado de Star Citizen. Bueno. Cuando vuelvas vas a encontrar un montón de cosas nuevas y no llegas quemado, que es lo importante. Es como dijo ayer Cracker, ¿no? Tener un tiempo sabático de Star Citizen después hace que vuelvas y digas, qué linda que estás. Es como esa pareja tóxica que se separa y a pesar de los problemas después al tiempo, a muchos meses se vuelve a ver y se ven más lindos que antes y son las mismas dos personas. Pero bueno, esa toxicidad quedó ahí enterrada hasta que después de un tiempo vuelve a aparecer por los bugs, los errores. El sur, hermoso sur argentino. En este momento, frío importante. Hola Darth Vader, querido. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? ¿Cómo va, genio? Yo hasta que salga la 324 tampoco estoy jugando. Tengo ganas de volver con 4.0. Bueno, es otra opción. Aparte no es tanto tiempo. Miren, si lo dejan ahora... Esperen que voy a mover acá al muñequito. Que si no, nos va a pegar una patada y nos va a sacar. Además no es tanto tiempo. Estamos septiembre, octubre, noviembre, diciembre. 4 meses en total. 4 meses, vuelven con 4.0. Vuelven fresquitos. Vuelven con amor. Cacha dice, te quiero ver si te van a dar tantas ganas de verte contra uno cuando cada muerte tenga su penalidad. Bueno, sí, obviamente. En ese momento voy a estar atendiendo una tienda acá. En área 18 voy a estar vendiendo Coca-Colas. Sin riesgo de no morir. Hola Failen, ¿cómo andás? ¿Cómo estás? Bien, la PTU bien. Che, sí, en serio. Me recuelgo, me cuelgo mal. Es más, vamos a pasar por una... A ver, sí.
Tengo... Vamos a pasar por una de las pantallitas a equiparnos. Con alguna mierdita por acá. ¿Saben? Miren, les voy a contar un... Es un detalle totalmente boludo. Muy tonto. Desde que se levantan de la cama, acá en área 18, ¿ok? Desde que se levantan de la cama hasta que llegan acá a la zona de hangares, ¿saben cuántas pantallas? Vamos a buscarlas. Las tenemos acá. ¿Saben cuántas pantallas de estas hay? Si no recuerdo mal, conté 21 pantallas. Así que bueno. Yo creo que igual van a tener que agregar más si algún día son miles o cien. No vayamos tan lejos. Cientos de jugadores, pero hay 21 pantallas. Me puse a contarlas porque digo, bueno, para saber cuántas hay en caso de que haya muchos jugadores y que se incremente con el server meshing la cantidad de jugadores por instancias, ¿no? O por share, vamos a decirlo. Ya no van a ser más instancias, van a ser un share completo. Che, bueno, y acá me voy a llevar... Me voy a llevar una multi, me voy a llevar una batería, me voy a llevar una multi grande. No tengo baterías de multi grande. Me voy a llevar piernas y brazos, no de carne y hueso. Me voy a llevar piernas y brazos. Munición no tengo. O sí tengo. No tengo de P4. Así que bueno, no importa. Vamos a llevar primary. Una FC9. Pero no tenga munición, tengo nada más la que tiene ahí el arma. Y después nada más, porque todo lo otro lo tengo encima. A ver, Tech, llévanos al hangar a ver las cosas. Bueno, ahí vamos a Materazu. Ayer estuvimos charlando un rato largo también del hangar. Van muy pillados de tiempo con la 324. Pensamos que desde el anterior no han salido. 323 nos dan la sorpresa y se adelantan. No, yo no creo que se vayan a adelantar, Llámame pesimista, pero yo creo que soy realista. Igual vuelvo a decir, o sea, chapó para la gente de SIG porque el 324 anda espectacular. Recontra bien, súper. Ya sabemos que después cuando pasa live, todo lo que sucede siempre, ¿no? Pero bueno, estamos positivos. Equipar. Cerramos. No obstante, pinta retraso, pero ya sabemos correcciones. No, pero... miren, me voy a meter con este. Igual me va a echar, me va a echar, miren. No me va a echar él, pero me va a echar el ascensor. El delay de tiempo lo pusieron a 0. Lo bajaron. ¿Vieron que antes se disparaban acá en los ascensores? ¿Ven? No, ¿a dónde me dejó? Ay. Bueno, esta corrección que hicieron está buenísima, Está buenísima para que no se te metan en los hangares, no te rompan las bolas. Me gusta el cambio, me gusta.
Sí, te saca rápido, ¿viste? Pero está buenísimo, ¿eh? Está bárbaro. Está bárbaro porque si no te viven troleando. Te viven troleando y hay gente que con el tiempo se aburre de Star Citizen y lo que dice es: vamos a joderle la vida a otros. Miren, yo recién entro. Yo no pedí ninguna nave. Tienen que modificar el tema del sonido, porque... ¿Se acuerdan ayer cómo terminamos? Ayer terminamos con la Reclaimer ahí arriba y la Scorpius. Las dos. Yo no guardé ninguna. Pero fíjense que ahora que vuelvo al hangar, la única que me trae es la Scorpius. No me trae la Reclaimer. Así que ahora vamos a continuar ya que estamos. Para seguir un poquito lo de ayer. No, esta es lo que voy a hacer. Vamos a hacer una cosa. ¿Tienen los motores encendidos? Sí, tienen los motores encendidos. Esa debería quedar flotando, ¿ok? Vamos a ver si podemos sacar varias. ¿Recuerdan lo que hablamos ayer de ese que vi en Reddit? Que sacó muchas, las dejaba encendidas. Vamos a ver si funciona. Pero desde acá... Bueno, mientras vamos a pedir Reclaimer, a ver. Nunca me la dio. Hola, Mati. Welcome to paradise. ¿Cómo andas, Mati? Hey, ciudadano, bienvenido al canal del Imperio. Gracias por ese follow. Tu ciudadanía ha sido aprobada. Von Leichmann. Gracias por el follow, papá. Gracias. Y bienvenido, aunque no nos funciona la consola. Che, no es que Von Leichmann es un... Está difícil de leer, sino es que yo no veo un carajo. Tengo mis anteojos, pero me resisto a usarlos. Cuando me pongo los anteojos veo todo en HD. Bueno, pues cosa del tiempo, ¿no? Aparte trabajo con la informática, obviamente, y estoy 8 o 9 horas del día con pantallas a pleno. Bueno, eso tiene un costo en la vista. Bueno, vamos a probar con nuestra... esto ayer no la sacaba, ¿se acuerdan? Ahora funciona. Ayer se nos quedaba en 0. El tema es que si yo la pido y no me la entrega, estamos en la misma. Sí, absolutamente. Sí. Llega un momento que son como Thanos. Hola, Mornak, querido. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás, che? La cuenta de bugs. No, pero vos sabés que 324 funciona bien. Si bien ahora, por ejemplo, está pasando esto, ¿no? Cuando venís hablando muy bien del juego, ¿qué pasa? Empieza a flotar la mierda por todos lados y nos pasa esto. Pero venía funcionando bárbaro, la verdad. Voy a probar. Che, Mornak, ya que estás, ¿vos estás con el tema de la traducción de Star Citizen, puede ser? Decime si me equivoco. Vamos a guardar la Scorpius, a ver. Pues capaz que... se recolgó.
Ahí se va, ahí se va. Bueno. ¿Y la Scorpius? se nos fue. Ladrones, dos ladrones, son dos ladrones. Me estafaron. Me llevaron la Scorpius. Desapareció. No, ese es uno de los problemas que hay. Y que al menos he notado. Que la plataforma, cuando baja o cuando sube, se traga a las naves. Cuando sube, por ejemplo, va subiendo la plataforma, si está fuera la nave. Y sube primero la plataforma y la nave se va yendo para abajo. Y cuando la plataforma llega arriba del todo, bueno, ahí empieza a flotar la nave, traspasa la plataforma, digamos. Miren, ahí viene la Hammerhead. Y hoy no... Nah, está re loco, amigo. Hoy no la había entregado. Bueno, ahora... yo tendría que agarrar la Hammerhead, encenderla y dejarla flotando. El tema es cómo me subo después, pero bueno, dejarla flotando a medio metro del piso. Miren el quilombo que hay que hacer si aunque sea persistirían las naves ahí sobre la plataforma. Sí, sí, sí. Es una cancha de fútbol. Cuando sacás una nave... Yo tengo algunas naves medianas o grandes, pero generalmente ando en las naves más chiquitas siempre, porque me encanta, me encanta. A veces ando en la Mustang, por ejemplo, o en la misma Aurora, para variar, ¿no? Y a veces sacás una Mustang y tenés que correr hasta la Mustang y no llegás más. Es increíble. Bueno, a ver. Voy a sacar una más chiquita. Primero que me la entregue. Sin guardar la Hammerhead, ¿ok? La Hammerhead tendría que desaparecer. Che, la pregunta boluda del día es que si bajan con la plataforma se mueren. Al menos en parches anteriores. Ahora yo no lo probé, ¿ok? Ahora nos vamos a hacer el evento, pero ya que ayer estuvimos probando esto y acá no se caen, ¿ven? La plataforma los lleva. Bueno, mientras me entrega la otra nave, es más chiquita. Me voy a clavar un mate. Una cosa que tienen que tener cuidado es que si se quedan paraditos acá, cuando llegan al borde, a ver si lo arreglaron, este bordecito los iba arrastrando. ¿Ven? Quedan ahí trabados y se caen. Así que tienen que volver atrás a mano. Esto lo dije ayer y lo vuelvo a decir y no me voy a cansar de decirlo. Las luces tienen que quedar prendidas. Basta, todo oscuro. Bueno. Lo que digo es, no llegamos más. Lo que charlamos ayer de partir la plataforma en secciones, el día que lo hagan, si es que lo hacen, va a ser una genialidad. De forma tal que la plataforma solamente baje a buscar la plataforma o el
el tamaño de plataforma que requiera la nave. Entonces que no baje todo. Esto que está sonando es... creo que es Miles Kennedy. Con Slash. Muy bueno, muy bueno. Aparte la voz de Miles Kennedy es excelente. Sí, 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 sí. El otro día lo escuché cantar a Axel Rose. Ya está, ya está. Me quedo con los mejores recuerdos. Bueno. Ayer lo que hice fue... Lo que pasa es que se va a caer. El tema es que ahí cuando salgo con los motores prendidos de esta... Jode. Ahora no vuelvo a subir más. Bueno, a ver, no sé, ¿eh? El salto que pegó, qué hijo de puta. A ver. Bueno, vamos de nuevo entonces. Vamos a dejar ahí nomás, sin que toque. Salgo. Ah, se me fue más arriba, me parece. Lo voy a dejar acá, ahora. Quiere decir, se fue más arriba. Cualquiera que sea chiquitita. Vehicle select. Your vehicle has been delivered. Pero me desapareció me desapareció así. ¿A dónde fue? Ayer funcionó esto, Créanme. Ponele voluntad a la concha de tu madre. Ponele voluntad. Le pongo toda la voluntad del mundo, amigo. Ah, puede ser que suban las dos, Puede ser que suban las dos. Ojo. Ojo. Es un hangar de Argentina, dice Mati. Vamos que vienen las dos y le tenemos que pedir perdón a Chris. Incrédulos. Me cago. Che, cómo nos cagó, porque ayer había funcionado. A ver, la Eclipse debería salir guardada.
Welcome to the ASOP Vehicle Retrieval System. Si me la guardó la Eclipse. ¿Cómo hicimos ayer con la Scorpius? Porque la Scorpius quedó con los motores prendidos, quedó flotando. Y ahí pudo subir la Reclaimer más la Scorpius. Please visit us again. Si le pones el tren de aterrizaje fuera, bueno. El problema ese, Sacha, ¿sabes lo que pasa con eso? Que cuando le pones un pie afuera y uno adentro, la nave se cae. Se va para adentro. Cae como una bolsa de papas. Pero es que aunque sea tier 0, y esto no es una crítica ni nada, tendría que haber alguna manera de poder sacar varias naves. Está bien, ellos dijeron que se van a poder sacar, no hoy, sino más adelante, varias naves. Pero es como que se desaprovecha, ¿no? Tanto espacio realmente. El tema es que con un sabre esto lo podés hacer porque... Miren, le voy a poner 2 adentro, 2 pies adentro, de la mitad para allá y uno afuera. ¿Ven? El que cruza la línea amarilla. Ese está afuera. ¿Ven lo que estoy diciendo, no? Esto va a terminar mal, ¿eh? Qué lindo es el sabre este, ¿eh? Con esta pintura, ¿eh? Con esta pintura. Yo no soy fan del sabre, pero está lindo. Uy, qué buen tema. El otro día había un video de un casamiento donde sale Bon Jovi cantando. Canta justamente este tema. No sé cuántos años tendrá Bon Jovi. ¿Tendrá 70? Pero todavía mantiene la voz, ¿eh? Welcome to the ASOP Vehicle Retrieval System. Señor completo. Attention in a circle. Vehicle select your Vuelve la Eclipse. delivered to the following location. Uy, se recolgó. ¿Qué le pasó? Ahí está, ahí está. Ahí volvió. ¿Ves lo que pasa, Sacha? El pie que queda sobre la plataforma se cae para adentro. Pero ahí la... Ah, bueno, le dejé los motores prendidos a propósito. El tema es que no tendría que flotar así. Ah, bueno. Y se colgó el sonido. Únicamente que hayan tocado algún parámetro. Pero bueno, de ayer a hoy no hubo parche de actualización. Que no te deje sacar varias naves. ¡Hay lag! ¡Hay mucho lag! El juego tiene lag. Bueno, la verdad no sé. Todo eso es gigante. Espacio Nah, desperdiciado. está re loco, amigo.
Y sí, hacer estas cosas medio loco. Mucho espacio desperdiciado, che. Pero bueno, ya vendrán tiempos mejores. Vamos a sacar la misma ayer, la Kudlas. O me gustaría que haya acá arriba, que no le cuesta nada, un buscador. Entonces venís acá a la barrita de búsqueda y escribís Kudlas y te filtra. Ayer con la Kudlas nos pasó algo raro. Teníamos bajos de hidrógeno y de golpe la nave dejó de responder y se estrelló. No explotó, quedó dada vuelta. Bueno, espera un minutito que me dé la Kudlas. Mientras me da la Kudlas esta, la voy a meter allá. ¿Entra o no entra? Aquí estoy. Muy bien, hay tanto que hablamos de 4.0. Tienen para votar. Qué linda que es la Eclipse, ¿eh? Y el tráiler de la Eclipse es de los más lindos que hicieron. Estamos jodidos. Esta, si bien es angosta, bueno, a ver. Eso tendrían que corregirlo, porque si bien está con los motores prendidos, está aterrizada. Digo, un avión está con los motores prendidos y el freno puesto en pista y demás, si el piloto se baja, el avión no se va andando solo. Welcome to the ASOP Vehicle Retrieval System. Your vehicle has been delivered to the following location. Please visit us again. Bueno, la dejó, ¿ven? Ahora la dejó. Al menos hasta que salga la Kudlas. No se va para arriba porque está trabada ahí. Es como los caballos que los tenés que atar.
Ven, esto es lo que les decía ayer. Es como que tiene un paso de más el hangar, ¿no? La apertura y el cerrar de puertas. Estas puertas gigantes. Y es tiempo que se pierde en vano, que no tiene sentido. Y la otra no la sacó, ¿no? No, ahí la dejó. Lo que pasa es que, bueno, intentar eso con muchas naves vas a pasar mucho tiempo. Siempre va a ser efectivo. Esta tiene... Ah, a ver, adentro... Lo que pasa es que la claimeamos. No va a tener las armas. Porque a esta ayer le sacamos... Ah, tiene el Gatling. Ayer este Gatling se lo había sacado. Ok. Bueno, entonces podemos hacer algo. Ya que estamos en el hangar. Vamos a desbloquear los puertos. Pero vamos a acercarla más al elevador de carga. Vamos a sacarle el Gatling y el Panther. Creo que... No, el Gatling solo, porque del otro lado tiene un M4A. Ese es un M4A. Y del otro lado tiene el Gatling. O sea que tiene 3 M4A más un Gatling. Vamos a sacarle el Gatling. Qué lindo es este skin, por favor. Es de los skins más bonitos que hay. Y además la Cutlass, de las naves más bonitas que hay también, por supuesto. Ahí no desbloqueé los puertos, ¿no? Al derecho y la K. Para cosas... Sí, funciona, Sacha. Sí, porque lo probé, no lo probé ayer, no lo puse en YouTube, pero sí jugando un ratito, por mate de por medio. Testeando, porque después vienen y dicen, no es un juego, no es para divertirse, estamos testeando. Bueno, acá tenemos que buscar. Vamos a usar el buscador, que ayer no funcionó. Vamos a poner M4A. No encontró. Vamos a poner weapon. No encontró. Vamos a poner... vamos a llevarlo para abajo, ya que estamos. Y vamos a buscar láser. Tampoco encontró. Fíjense que no, esto no es de la búsqueda, ¿ven? Porque me trajo el Gatling, que no tiene nada que ver con un láser. Ahora sí. Ahora funcionó. Entonces, si le damos... Vamos a poner el Gatling. Y lo trajo. Ok. A ver, vamos a probar una cosita más, ¿eh? Vamos a subir el elevador de carga. Y hacer la búsqueda con el elevador de carga arriba. Que no funcionó. Ayer no funcionó con el elevador arriba. Entonces si le ponemos Gatling.
Bien, lo encuentra. Entonces no sé por qué hoy no funcionaba. Si le pongo láser, lo encuentra. Perfecto. Y si le pongo M4A, no lo trae por el nombre. Bueno, vamos para abajo. Estaría bueno que traiga por nombre específico de cada arma, ¿no? Entonces sería... A ver si le pongo ahí M4A. Le pongo láser. Estaría bueno, por ejemplo, una mejora de lo que se dice calidad de vida visual en este caso. Que parte de la descripción, no todo, ¿ok? No todo ese choclo que sale ahí. Sino parte, por ejemplo, características puntuales. Tipo láser, tamaño 1, 2, 3, lo que sea. Aunque sea 2 características de esas, que las ponga por acá. Entonces vos sabes que al pasar, esa arma es de tipo láser y tamaño tal. Más allá de que después a simple vista la reconozcas. O poner acá, yo no sé si funciona realmente esto. Si pongo size 3. Qué grande funcionó. Esto no lo había probado, ¿eh? Y me trae todos los tamaños 3 que tengo. Muy bien. Size 4. Muy bueno. Miren, ahí dice, ¿ven? Size 4. Muy bueno. Buscarlo por tamaño. Pero si se podría aparecer acá, por ejemplo, para hacer una búsqueda ahí en scroll, no estaría de más. Igual buenísimo esto, buenísimo porque yo no lo había probado realmente. Desde que estoy probando la PTU, esto de filtrar por tamaño, no lo probé. Bueno, entonces acá me voy a llevar una tamaño 3 de esta, el láser. Y nada más. Y me estoy muriendo de sed. Bueno, a ver si... Borrar esto de acá. Ok, ahí vuelvo a entrar porque no me dejaba. A ver si vuelvo. Ahora si no me dejaba interactuar, hacer nada, che. Esto es raro, ¿no? Porque hoy el elevador estaba arriba y acá nos dejaba interactuar. Y recién estaba arriba y no nos dejaba hacer nada. Pobreza, no tengo una botella. Bueno. No importa. El arma. Yo mandé el elevador para abajo y no la transferí al storage. Ok. Entonces debería estar. ¿Por qué no está? Porque yo lo bajé y no lo pasé de acá para allá. Es cuando debería desaparecer, ¿no? Del elevador.
¿Lo ven que no está? Vamos de nuevo. Esto es un tema porque si se tienen muchas cosas de valor y lo mandás para abajo y te lo termina devorando, problema, ¿eh? Miren, ahí me hizo lo mismo que hoy. Queda colgado. ¿Ven? Hay que darle escape y sale. Ahora sí. Según entendí, dijeron que la búsqueda por tags la iban a implementar más adelante. Sí, sí. Yo les digo algo. Esperen que me voy a ir para el costadito. Cuando... A ver dónde la tengo allá. Cuando las naves comiencen a reventar y en esa explosión perder componentes y armas... Quieta, quieta. Quieta. Y al perder componentes y armas... haya que equipar todo de nuevo, sobre todo con los componentes, va a ser un problema. Así que este... No, es más, no lo voy a guardar ahí adentro, lo voy a dejar acá. Acá al lado. En algún otro momento, cuando vuelva a entrar, esto debería mantenerse ahí. ¿Saben por qué le digo lo de los componentes? Algunos parches atrás, y bien salió la oleada 1, no se podía cambiar componentes desde el Mobiglass. Entonces, de hecho, estuve justo a punto de hacer un video, pero digo, voy a esperar al próximo parche a ver si esto es un error, porque en las notas del parche no notificaban como una característica actualizada lo de cambiar componentes de forma manual y no a través del Mobiglass. Si bien es una característica, creo que es planeada a futuro, ¿no? Esa fisicalización y no virtualización a través del Mobiglass. Bueno, el tema es que en ese parche había que cambiar todo a mano y lo hice con la C1 y literalmente fue un dolor de bolas terrible, terrible. Así que no quiero ni pensar cuando haya que hacerlo con la mano. Ahí quedó, hermoso. Necesito ya la mecánica 2.0 del Bounty Hunter para darle uso a este pedazo de nave, a esta navezaza. Me encanta. Una de las cosas que dijeron, era que estas, no sé, vamos a llamarlos módulos, los iban a poder incorporar a cualquier nave, ¿se acuerdan? El tema, bueno, algo parecido de lo que sucede con los asientos. Vieron que ahora está de moda y le mandan a la C2, a la M2, a cualquiera de esas naves 100 asientos de estos que se venden, de estos así, van y los compran y te dicen, bueno, ahora tengo una nave de desembarco, que uno se pregunta, bueno, ¿y que la gente no podía viajar parada o no podía viajar tumbada o sentada? ¿Cuál es la diferencia? Antes de irme me voy a tomar una botellita. El tema es que yo creo que con eso lo que va a terminar pasando es que van a terminar matando lo que sucede en Elite. En Elite Dangerous pasa eso.
van a terminar matando la especialización de las naves, ¿no? Si permiten que cualquier nave tenga 50 asientos, si permiten que cualquier nave tenga los pods para ser cazarrecompensas, si permiten que cualquier nave se le... Digo, ¿no? Esas cositas, se termina matando la especialización de las naves. En Elite, vieron que se... Bueno, para los que jueguen Elite, pueden equipar la nave con cualquier módulo y hacen de todo. Pueden hacer de todo. Con más o menos recursos, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso termina matando lo que es la especialización de cada nave en Elite. Y no me gustaría que pase acá. Qué boludo. No apreté para ir arriba. Transforming worlds to exploring the stars. ArcCorp is proud to bring the universe closer together. ArcCorp, investing in tomorrow's future. I'll be with you in a minute. I'll be with you in Want a your minute. company to be in good company? ArcCorp's unique vertically integrated corporate parks offer amenities such as resource sharing and logistical pairing for our rental Tómala. partners. Inquire today to learn how you can invest in making ArcCorp your new home. Ah, ¿por qué no se sacó el casco? Pero si le di para que saque el casco, che. Ah, por está. Ok. El piso. Porque no me puse mochila. Your personal belongings are your personal responsibility. Monitor your luggage at all times. I'll be with you in a minute. ¿Por qué la tira? Ah, acá está. Todo esto me parece And welcome to la paja. Memorial Spaceport, servicing the greater Area 18 metropolitan area. We hope you have safe travels wherever your final destination may be. Acá estamos con la brujita Verón. For the latest travel information, be sure to check the departure and arrival boards, conveniently located throughout the spaceport. No, papi, equipar. Ahora sí. Mirá vos. Un matecito. Engines. You are clear to launch.
No sé qué tenía acá para cerrar, qué atajo, porque este es diferente para cerrar las puertas. Acá. El rack. Uy, no sé cuál es en el joystick. No, no tengo ni idea. A ver si es la... Ah, qué maravilla. Era esa. Y allá nos vamos. Bueno, ahora sí. ¿Qué hacemos? Esta que estábamos haciendo ayer, la del evento, un poquito de Howling. El tema de las de Howling es que realmente pagan muy poco. Es muy pobre lo que pagan. Y no tiene sentido que pague 4K, que te lleva más o menos entre 15 o 20 minutos hacerlo, a que vayas a hacer alguna de estas que ganás en el mismo tiempo, ganás el doble. Digo, esa puede ser cualquier otra, fíjense, en 8K, 6K. Entonces lo del Howling no tiene sentido realmente. Ratka 2W Pago SPR. El Imperio no lo olvidará, ciudadano. Gracias, Fallen. Ahora que leo Cedeira, ahora que leo bien Cedeira. Gracias. Eso me pasa por leer siempre la primera parte de los nombres. Por fiaca. Qué grande Cedeira. Bueno, dijimos que vamos a hacer esto. Al menos acá se puede pegar un par de tiros y es más divertido. Bueno, al menos para mí hay gente que le debe gustar el Howling y mover las cajitas y volverse loco cuando una cajita te empieza a saltar en la parte de atrás y pega contra el techo, contra los laterales y pega contra otras cajas y la nave parece que va a explotar y se vuelve loca esa caja y de golpe se queda quieta y se acomoda. Está muy loco el sistema. Ayer tuvimos que ir a Houston. Ayer fue en Houston el tema. Hoy es en Crusader. Me puso Cruel 2, pero bueno, no me interesa porque voy al mismo destino ahí cerquita. Así que no importa. Voy a poner una cámara, miren. Bonita, bonita. Por supuesto, cerca de Drake, siempre. Qué bonita que va a estar
la nueva Caterpillar, ¿eh? La Faterpillar, como le pusieron cuando salga. Yo, si fuera por mí, tendría todo Drake, la verdad, todo. De hecho, necesito. Creo que tengo, bueno, tengo el sabre. Tengo el F8, tengo el F7, tengo la Scorpius, digo, de combate tengo varias. Pero necesito algo superior a la Buccaneer, ¿no? Un caza mediano de Drake. Oh, sería fantástico. Todo rústico. Que sea débil no me interesa, pero con unos pedazotes de arma bien Drake, ¿no? Bien, bien Drake. Estaría buenísimo. Miren, me olvidé otra vez como ayer de cambiarle el motor de salto a esta nave. Qué lento que es, ¿eh? No me acuerdo cuál tiene, la verdad. Tiene uno civil. A ver si lo puedo poner por acá. Vamos a Hércules. Y vamos a Drake. Vamos a hacer así, a ver. Esto en el salto que tarda un montón. Vamos a hacer una cosa. Puede salir mal, ¿eh? Bueno, vamos a... Bueno, ahí está. Creo que se vea. A ver.
Tendría que armar algún script para ir directamente y que me lo redimensione. Bueno. El Bolon. Tiene el Bolon. El tema es que el XL1 este gasta combustible, es una barbaridad. Obviamente es militar clase A. El Crossfield, bueno, es el que relativamente uso en otras naves. Podría ser este. Bastante rápido. Cross, Vampire Teapot, Grimex y Enjur L2. Podría ir a Grimex, ¿no? Yo voy a estar ahí cerquita. Tendría que funcionar. Bueno, lo que tarda es criminal esto. Lo que me sale. ¿En serio? A ver. Bueno, ahora no me deja seleccionarlo. Vamos ahí. A pelo. Y vamos acá. Bueno, matecito. Llega la policía.
¿Por qué no me deja saltar directamente sin seleccionarlos? A ver el que tengo más cerca. Estaba en lo correcto. Era el más cercano. Kilómetros. No, ahí debe haber carga. A ver, vamos a ver. Se pudrió. Venía fuerte, ¿eh? A Bucanero. Es increíble en este, desde el parche pasado, los escudos cómo bajan, que es... Opa. Hola Spilner, ¿cómo andás? Ah, bueno, sí, en YouTube también. Lo que pasa es que no le venía prestando atención porque estaba medio concentrado con esto. ¿Cómo andás? Ahí veo tu comentario también en YouTube. Bueno, alguna vez coincidimos. El personaje sería... Johann Sebastian Messer. Che, esta... el tema es que... ¿Qué hago? Bajo directamente porque...
Adelante, ¿qué hay? Acá hay una Cutlass. Está rota. Ahí la parte de adelante de la Cutlass. Carga adentro obviamente no tiene. Puede que tenga la Corsa ahí. ¿Vieron esto que hacen los disparos? Miren. Como yo no lo tengo tarjeteado, fíjense en que se abren. ¿Ven? Ahora, si yo lo tarjeteo, es algo re loco, ¿eh? No la quiero romper, voy a ver si puedo bajar. No me va a dejar entrar, obviamente. ¿Se acuerdan que ayer no nos dejó? Oh, súper temazo. Ando viendo directos antiguos. Uf. Ver directos antiguos es ver books antiguos. Pero ahora en serio, en serio. Con qué poco nos divertíamos, ¿eh? Miren, acá está. Lo tenemos ahí a Juan Sebastián Verón. Saben quién es Juan Sebastián Verón, ¿no? Son futboleros. Jugador del Chelsea, del Manchester, de la Lazio, del Parma, del Inter de Italia. La brujita, claro que sí. Bueno, abrir no me va a dejar. Ya lo probamos ayer. Está interesante esta pintura, ¿eh? Creo que la dieron el mes pasado, ¿no? A los suscriptores. No recuerdo mal. Bueno, ven. No vamos a poder entrar así. Esto está bueno para pegarle una chatarreada, llevarse las armas en la parte trasera de la Cutlass. Esto es algo que también tienen que modificar. Hablando justo de economía hoy que tocamos ahí una arista, rozamos la arista económica de Star Citizen. Estaría bueno que los componentes y las armas tengan un valor mayor. ¿Para qué? Para que los jugadores, si bien van haciendo millones de acá para allá, le den más importancia a todo esto. Entonces, cuando encuentran una nave de estas tiradas, abandonadas, rotas, lo que sea, lleven los componentes, se lleven las armas, se peleen por llevarse eso, porque eso les va a dejar buena ganancia. Ah, miren, está abierta. Oh, espectacular. Y ahora vamos volando acá adentro. Podría haberla escaneado, obviamente, para ver si tiene algo adentro, ¿no? Pero bueno. Creo que la cosa estaba también en la intriga de lo que podía tener. No tiene un carajo.
Y antes de gastar toda la munición podría haber probado abriendo la puerta. Uno primero dispara y después pregunta. A los Imperator le dieron esa pintura. Ahí va. A los Centuriones no recuerdo qué le dieron realmente. Bueno, ven, si acá por ejemplo ya no hay carga, ¿no? Si acá no hay carga, ¿por qué me sigue marcando el punto como parte de la misión, no? Fíjense en que se llevan entregados 404 de 15.000 unidades. Ah, la de la Vulture, tenés razón. Tenés razón, la de la Vulture le dieron, sí. Sí, sí. Por favor, que a futuro agranden esa letra que sale ahí porque... Ah. Encima lo peor... Bueno, no nos sirve nada de acá para la Kudlas. Se me va la vista. Vamos a saltar a otro. A ver qué pasa. Hola Mauricio, ¿cómo andás? ¿Cómo estás? No sé si igual, va mejorando de a poco. Como dijo el elefante, ¿no? Y la hormiga, despacio y con saliva, con paciencia. No, va mejorando, va mejorando, che. La estabilidad de este parche es excelente. Es de lo mejor que he jugado realmente, o probado, o testeado, o pónganle el tag que quieran en los últimos tiempos. En cuanto a estabilidad, ¿eh? Ah, el tono verde. Ah, sí, bueno, el fondo. Cambiaron los skybox de fondo. A mí me gustaba más antes, ¿eh? Como se veía toda la parte estrellada. Más oscuro. Estrellado.
Ah, me la vienen poniendo atrás, ¿eh? ¿Se abre? Toma. Drake siempre gana, papá. Qué boludo, no lo vi. Perdón, amigo, perdón. Lo dejo a vos. Ese lo tenemos a lejos. Tenemos uno arriba. Ok, listo. Uf, qué mazo. Ese también está muerto, por está lejos. Así que vamos a dejarlo y... lo rompieron todo al Hornet este, mirá. Bueno, a ver. Este Linas es un jugador, ¿no? Sí. Está lejos, ¿eh? Vamos. Este es el de la C1. Hoy se estaba pegando. Desapareció. Eh, 47, 25. ¿Dónde nos quedó el punto?
Aparte, referente a los Skybox nuevos, lo que pasó es como que agregan humo, ¿no? O niebla, llámenle como quieran, al fondo. Entonces es como que hay más nubes nebulosas o polvo espacial. Es como que termina matando, ¿no? Lo que es el fondo. Por eso me gustaba más como estaba antes. Acá no hay ni tu tía, ¿eh? No hay nadie acá. Este es el que estuvimos hoy, me parece. Vamos a ver si está la Corsa ahí. Sí, ahí está la Corsa ahí. Chau. ¿Y por qué no salen ahora los puntos del evento? Solamente se entregaron 463 de 15.000 unidades. Ayer también se habían entregado poquitas. No sé, 50, 100, nada. Tengo el punto de Serafin allá. Ese es el de Serafin, pero no me está mostrando los otros. Bueno, Spindler, dale. Cuídate y que termines bien el día, amigo. Nos vemos. Un abrazo. A ver. Ahora me voy a ir hasta Serafin. Ah, no, estaba del otro lado y ahora me mostró los puntos. Debe ser un bugazo que no me lo mostraba. Ahora, ven, estoy lejos. Me deja bastante lejos, ¿eh? Here's the dark. Ay, se me fue.
¿Para freelancer? Mirá, mirá cómo me ramió el otro. Qué sinvergüenza, boludo. Pero aparte ni le estaba disparando, me pegó una rameada hermosa. Mirá vos, me la pusieron y eso que lancé. Mirá, no te lo puedo creer. Esto termina mal, Uy, quedé con 2 armas solas. La puta madre. No, me voy a tener que reparar, Dale, a mí me pega un misil y me arranca la mitad de la nave. A él le pegan, ya le pegaron 2. Tres. 4. Dale. 5. 6. Dale, dale, amigo. Me pegaron un solo misil y me arrancaron la mitad de la Cutlass. Mirá, mirá la cantidad que spawneó. No, no, boludo. Yo me voy de acá. Me voy, boludo. Olvídate, olvídate. No, 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 no. Huí como una rata. Olvídate. Recontra huí. Y ahora se quedó bugueado el sonido ese. Me voy a reparar a... ¿Qué es lo que más cerca tengo? A Daimar. Mirá vos, y me volaron las 2 armas de ese lado. Las 2. Ahora sí, cuando aterrizo ese sonido se bacha. Podría ir a Cudreore, ¿no? Para reparar. Uf. Ayer pasó lo mismo. Es como que es la parte más débil de las Cutlass, ¿no? Porque es lo que primero se rompe.
Y ayer veníamos por acá y la nave nos dejó de responder y cayó como un ladrillo. Dale, dale, me están tarjeteando, boludo, en serio. Es malo, tengo toda la nave hecha mierda. Ah, venía con... Me di cuenta, con el tren abajo. Ay, ah, claro, porque... Boludo, acá no voy a poder reparar. Uy, cómo se colgó eso. A ver si me deja. Vamos a un Arcor Mining que ahí sí se puede reparar. El que me está tarjeteando es el que me agarró hoy. De la IA, Es como que quedó bugueado también el sonido del tarjeteo, no solo del misil. Hola, Opi, querido. Hello, sir. I am C-3PO Human Cyborg ¿Cómo andás? Relations. Yo he upgradeado la Spirit a la Taurus. Buen cambio ese, Buen cambio. La Taurus es hermosa, sobre todo porque es una de las conis. Las conis crean debilidad. Ay, miren lo que es esto. Miren lo que es esto. Ah, es cine puro, loco. No me convence, está demasiado bug la nave, puedo pedir espacio de respawn y que me devuelvan el dinero en la cuenta y la C1, no sé. No sé. La verdad, Dopi, no sé. Te diría que abras un ticket. A veces los agarrás con un buen día y como te dejan el dinero en la cuenta, no es que te lo tienen que devolver a vos. Bueno, se les agarra un poquito de compasión y acceden al pedido. Yo te diría que abras un ticket, le llores un poquito la cuenta, ahí, le llores la carta, como se suele decir. Explicándole, diciéndole que bueno, lo ibas a hacer para el parche que viene, de carga. ¿Qué me pasé entre que me puse a hablar? Sí, me había pasado.
Te decía, diciéndoles, ¿no? Que bueno, vos pensando en el parche que viene, que está dedicado a la carga, pasé a la Taurus, que tiene más carga, más espacio, pero bueno, tengo muchos problemas, la nave, mencionale cuáles son los problemas. No quiero el dinero de vuelta, sino lo que quiero es volver a la C1 y ¿no? Llorarle ahí un poco la carta. Sí, vos te reís, pero a veces funciona. Bueno, vamos a reparar. Boludo, landing. No, manual no. Automático. Y aquí es donde se produce la magia, miren. Voy a aprovechar, ¿saben qué? Voy a aprovechar mientras se está reparando ahí la nave para ir a cambiarme la yerba. Así que 2 minutos y ya vengo. Oh. Justo. Gracias por esa suscripción. El Imperio no lo olvidará, ciudadano. Gracias, Iván. Gracias, amigo. Gracias por esa sub. Te agradece. Bueno, ahí la tenemos reparadita. Uy, se me volvió loco, se me volvió loco. Bueno, che, voy a aprovechar a parar acá un cachito que la tengo ahí aterrizada. Voy a cambiar la yerba y volvemos. Bueno, ahí estamos. Che, esto se quedó recolgado el sonido, ¿eh? Fui a buscar el matecito oficial, por supuesto. Obviamente todavía lo tengo, hace bastante lo tengo. Miren, esta joyita, esta hermosura. El problema es que la bombilla realmente es una cagada, porque se me tapa toda, entonces por eso uso el otro mate. Vamos a sacar esto, vamos a apagar la nave, a ver. A ver si salgo del asiento. Bien, ahí sí. Ya que estoy acá, ¿saben qué voy a hacer? Está lindo, ¿viste, Iván? Ya que aproveché que bajé, me conseguí un pedacito de pasta frola. Ah, qué rico. No hay nadie, pero bueno, la voy a cerrar. Che, acá tenemos los hangares. Bueno, ya lo vieron en algún videito ahí que subí. Ven que ahora sí me muestra los diferentes puntos. Hoy no me los mostraba. Ahora acá sí hay una botellita. Una cajita. Comprate un filtro para la bombilla, yo uso uno. Ah, los filtros que son como una telita blanca, ¿puede ser?
Hola Null, querido, ¿cómo andás? Welcome to paradise. Bueno, welcome to paradise. No será el paraíso, pero bueno, estamos cerca. ¿Creen que estoy? Lo abrió. Ahí abrió el cofre. No hizo más nada. A ver. Se nos bugueó el cofre. Saltaba arriba del cofre para cerrarlo. Voy a ver si los consigo, esos filtros. Sí vi que existen, pero nunca los usé. No los usé por una costumbre nada más, no porque contaminen o no contaminen. Mientras suena Pink Floyd. Muy bien, tenemos. Ah, tenía una yo encima. Qué boludo. Claro, la que compré antes de salir. Bueno. Cosas que pasan. Pasan la... Orgulloso que te hayas sumado a sus filas. Con ello has ganado tu ciudadanía. Bienvenido. Hijos del invierno, gracias por el follow, amigo. Y bienvenido. Ay, hay cajita roja acá. Mira. Roja y blanca. Hay cajita roja y blanca. Tenemos armadura y nada. No me interesa. El casco no lo puedo sacar, así que lo tengo que tirar al piso. Y nos vamos a tomar una de las amarillas, que son las que más nos llenan la pancita. Dale, papá, cerrá. Ahí lo tenemos a la brujita Verón. Tomándose su agüita. Qué grande la brujita, ¿eh? Estás igual, bruja, estás igual, papá, mirá. Está igual. Qué crack, boludo. Qué crack este juego. En otro personaje me hice a... Uy, al actor este de Hollywood, ahora no me voy a acordar el nombre. Una tarde, cuando recién había salido todo esto del personalizador nuevo de personajes, me pasé toda la tarde, absolutamente toda la tarde en el personalizador, creando personajes conocidos. Como por ejemplo, no sé, de que estuvimos hablando ayer, Ragnar de Vikingos. Está muy bueno. Si se ponen y se toman un tiempo para fijarse bien los detalles y demás, los terminan sacando y quedan magníficos. Yo me guardé dos. Me guardé a Verón y me guardé a Kurt Russell, que es el otro personaje que hice. Se inscribirá junto al de la familia Messer. Por supuesto, junto a Messer. Siempre junto a Messer. Opi, gracias por el follow acá en Twitch. Opi, que también es suscriptor ahí en YouTube. Muy bien, Opi, haciendo los deberes.
Antes hacía los directos así simultáneos, pero bueno, después me colgué directamente con los directos y salía solamente por Twitch cuando daba el tiempo. Vamos a ver si me organizo un poco. Lo que pasa es que también el tema de YouTube lleva su tiempo. Vieron que trato de meterle bastante onda, o como dijo alguien por ahí en un comentario, bastante amor a los videos, sin tratar de hacerlo tan genérico, en cuanto a imágenes me refiero, ¿no? Bueno, en cuanto a diálogo también. Entonces lleva su amor, entrar, grabar imágenes. Estás grabando y te da un server error y perdiste y se me colgó. Muchas veces, miren, muchas veces estaba grabando alguna imagen porque digo, bueno, este jueves el viernes tenemos Star Citizen Live. El jueves no es necesario porque las imágenes propias de ese video se sacan del mismo Inside de Star Citizen. Pero para el Star Citizen Live, donde hay 2 o 3 personas, 2 o 3 desarrolladores hablando, bueno, nada. Como medio aburrido tener eso de fondo mientras escuchan mi horrenda voz. Entonces digo, bueno, voy a grabar tal o cual imagen. Me ha pasado de tener... Digo, bueno, grabo varias imágenes, 1 hora, 2 horas, 3 horas y después las voy partiendo y las voy poniendo en diferentes videos. Y por ahí tener 3 horas de imágenes grabadas y se me cortaba la luz. Era algo increíble, increíble. Bueno, ya después puse una UPS para la máquina y demás, pero antes, era, no saben lo que era. Bueno, el sonidito bugueado se nos fue. ¿Cuál es mejor, la Taurus o la que viene Zeus? Y lo que pasa es que la que viene, ¿cómo hacemos para saber, Opi? Si no la tenemos, ya la vamos a tener en el canal, obviamente. Pero de momento no la tenemos como para poder chusmear, examinar, sabemos la carga que tiene y demás. A mí personalmente me gusta la Taurus porque para mí las Conis son sensacionales. Sobre todo por cómo las puedes equipar. Tienen una polivalencia increíble las Conis. Pueden ser o parecer unas naves bastante toscas. ¿Ok? No es lo más maniobrable que vas a encontrar, lo más veloz, lo más rápido, lo más práctico, pero tiene una polivalencia importante. Es como la Cutlass. La Cutlass no es lo mejor que vas a encontrar en combate, lo mejor que vas a encontrar en transporte, lo mejor que vas a encontrar en otro rol que pueda cumplir. Pero esa polivalencia que tiene te aporta el plus que otras no tienen. Habrá que ver la Zeus en... la CL es la de transporte, si no me acuerdo mal. Habrá que ver cómo cumple su rol. Pero bueno, yo me sigo quedando con las Conis porque me encantan. Otra cosa que tiene la Zeus como contra, perdón, a favor y contra las Conis es la estética, ¿no? La Zeus va a traer esperen que lo dejo ahí en modo crucero y me voy al modo navegación. La Zeus va a traer la estética, vamos a llamarlo a 2.0, por ponerle, ¿no? un tag ahí. Esa estética 2.0 que naves como precisamente la Cutlass no tienen. Más allá de su estética se aparenta con lo que es Drake y demás. Pero bueno. Pues fíjate que la Taurus es RCI y la Zeus es RCI. Y ambas no tienen nada que ver una cosa con la otra. Y yo me acuerdo cuando los desarrolladores dijeron que como que esa constructora buscó innovarse y demás y por eso saca estos nuevos modelos y etcétera, etcétera. Y usaron algunas cositas de la Perseus en cuanto a la parte estética y demás, ¿no? Entonces esas cositas. Pero bueno, en líneas generales, en generalidades, me sigo quedando con las Conis. Ya sea de exploración la Aquila, Andrómeda como una gunship, la Taurus de carga y la Fénix. Bueno, la Fénix, qué sé yo, vieron que la Fénix es para el transporte de pasajeros y el transporte de pasajeros va a estar de acá
Lo van a disfrutar mis hijos. Bueno, me voy a ir para allá. Esperen que salto. Espero que este no sea el que fuimos hoy. ¿Cuánta carga? La CL, si no me acuerdo mal, no tenía... ¿Cuánto era? ¿64? A ver. Eh, 128. 128 la CL y ahí está. La S es la que tenía 32, poquita. Poquita carga. 128. Y la Taurus tiene, ¿en cuánto estaba? 200, no me acuerdo de memoria la Taurus, ¿eh? Que se me fue esto al diablo. Ahí está, ahora sí. ¿Vieron? Salté otra vez para acá. Y los otros puntos, los amarillos, ¿no? Fíjense en que desaparecieron. Ah, bien, bien, bien. 174. Eh, 174 me parecía que tenía más la Taurus. No sé por qué. Bueno. Uy, acá. Se pudrió. No, son una banda, amigo. No. Mira como dormí tirando el misil ese. Ya le pegó 2, ¿eh? 2. No le hizo ruido. 3. Cuatro. 5. Listo, ya está. Knockout. Muy rápido. Listo.
Es una Mustang Omega. Hay uno que me viene tirando de atrás. Otro Mega. Uy, terrible. La que me puso, ¿eh? Entró toda. No lo puedo agarrar, qué hijo de puta. Una más. Como está costando, engancharle ahí al pip. Se mueve la Mustang, ¿eh? Mirá, 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 qué hijo de puta. Se va moviendo. Así nada, ¿qué hace? Estaba dura. Bueno, Lechman, gracias por pasar, amigo. Gracias. Una semana más de pruebas, dice Iván. No, Iván. No, para mí, fin de mes. Hoy vendí carga completa de scrap y me saqué 2.400.000. Está bien, en 323.1. ¿No? Es lo que hacen las armas, miren. Que les decía hoy. Pero si yo tarjeteo. Ahora supuestamente alguna de estas debería tener carga, ¿no? Es un Hornet. Un poquito tarde apareció el Hornet. Ok.
Supplies on board. Los tiene Edmundo. $12 kilómetros. Ahí lo tenemos, miren, al frente. Por allí. Acá hay que darle al mundo. En realidad habría que darle con armas de distorsión, ¿no? Para no destruir toda la nave, pero bueno. No hay arma de distorsión, hay lo que alcanzó. Lo que había en el presupuesto. Ok, supplies on board. Anda a encontrar las cajas ahora, ¿no? Ahí está, miren, miren. Ahí está la caja. Ahí hay una. Acá está ahí al frente. Acá lo tenemos al mundo. Flotando. ¿Qué pasó? Vamos a salir a ver. El mundo ahora está en la parte nuestra trasera. Hola Silver, ¿cómo andás? Hola Luis. Hola, buenas. Soy nuevo. ¿Cuándo hay nuevos eventos? ¿Dónde he visto buenas ofertas? ¿Qué configuración de gráficos tienes? Configuración de gráficos en el juego. Modo ventana, Direct 3D 11. Porque me corre mejor que Vulkan. No lo sé por qué. Hay gente que le corre mejor Vulkan, otra Direct 3D. Bueno. El upscaling lo tengo automático. El modo DLSS. Calidad alta. Como ves todo después medio, salvo sombras y acá las nubes volumétricas, que bueno, a veces las desactivo para que corra un poquito mejor, pero si estoy en el planeta, si no, no es necesario. Y en cuanto... ¿Qué pasa, bruja? Y en cuanto a placa gráfica, una 3080. Gracias, Luis. No, necesito un... Miren, uy, se están... necesito un meme de sonido con la música de Superman para cuando salgo así. Sí, papá. Entonces nos tenemos que llevar... ¿Tenemos que llevar esto? Sería bueno que le pongan las etiquetas, ¿no? Vieron que a veces dice el nombre de las cosas. Esta dice líquido. Usted ha dejado el canal de Drake Kudlas un poquito tarde, amigo.
Pero más vale tarde que nunca. Creo que teníamos otra más, ¿no? No sé si voy a estar muy lejos. Ah, ya tenemos la car, miren. Ahí. Y si no me equivoco, o si no lo vi, el mundo quedó adentro de la Kutlas. Ya lo veremos. Buen tema este también, ¿eh? Ah. Che, a ver, ya que estoy y antes de seguir. Ah, listo, listo, no dije nada. Estos son los que hacen el tema ese, todos vestidos de gordos obesos. No me acuerdo el nombre de la banda. Tenemos por acá la caja, ¿no? Ahí la tenemos, miren ahí. Igual antes de alejarme. Supongo que no debe haber nada porque obviamente la nave reventó. No sé quién la habrá reventado. Ah, tiene, miren. El tema es cómo... Ah, pero tiene un montón de carga. Bueno, ahora sacamos esto. El tema es cómo ese contenedor primero no lo vamos a poder llevar en la Kutlas, obvio, obvio. Pero si tuviéramos una nave para poder llevarlo... ¿Cómo carajo lo saco de acá? ¿No? ¿Podré mandar la torreta para arriba? Bueno, ven, este es un fallo porque... Porque si la torreta no se va para arriba, la carga no se puede sacar. A ver. No se va a poder sacar. Igual, bueno, no pasa nada. Porque no entra en la Kutlas. ¿Ese es el mundo? Ah, no, son las armas. Acá está, acá está. Ahí lo tenemos al mundo. Vamos a hacer una entrega, aunque sea porque...
tanto combate que metimos, no entregamos ni una caja. Tampoco me tomé un matecito. Era fácil arrimar la culda, ¿no? Pero bueno, como tenía que venir para acá a buscarla. Me da que como que metemos metemos una caja más acá y ¿cómo carajo pasamos? Entramos por la esclusa del costado. Pasamos. 100 gramos más de gordura que teníamos encima y no pasábamos, ¿eh? Bueno, voy a ver si puedo sacar la cajita chiquitita nomás. El otro contenedor grande no, porque no se va a poder. Y la cajita chiquitita podría sacarla por acá, ¿no? Por adelante. Un poquito más y ahora le damos para atrás. ¿Ahí les gusta? Excelente. Esta va a poder salir por acá, ¿ven? Bueno, se acomodó sola. El tema es que el contenedor ese gigante. ¿Saldrá por acá? No. Ah, salió, miren. Claro, porque al estar totalmente rota la nave, es lo que nos pasó ayer en el directo de ayer, que cuando me quise meter a la Kudlas dada vuelta, la veíamos totalmente sana, pero en realidad estaba rota. Y terminas traspasando las texturas. Igual esto no va a entrar. A ver, vamos a hacer una prueba. Esperen. Vamos a hacer una cosa. Fíjense en que desde hoy están haciendo la misión esta, los demás jugadores, y llevan 527 de 15.000 unidades. Yo no sé si no tuvo mucho éxito el evento este grupal.
Vamos a girar, a girar, a girar. Ahí nomás, ahí nomás. Y ahora le entra toda. Mirá, 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 mirá. Ponerle portaesquí eso, la Kuldas. El portaequipaje arriba hay que ponerle. No, pero si la rejilla de carga la tomaría, el tema es que es muy grande. Es muy grande. No importa, digo, que quede la mitad del contenedor afuera. A ver ahí. Sí. ¿Estás vos? ¿Qué hacemos? ¿Lo dejamos ahí? Lo que pasa que al no estar afirmado, ¿ven? Sigue estando como en el aire, entonces la rejilla de carga no lo toma. Llegó mi cebadora de mates. Está buenísima. ¿Te vas vos, mate? Tengo este que es el de madera. Fíjate, si no se tapa. Ahí me recomendaron comprar unos filtros de tela que vienen para la bombilla, para que no se tape, para que no pase el polvillo. ¿Los usaste vos? Bueno, ahora tengo quien me cebe mates. Vamos a hacer la entrega de esto, aunque sea. Uy, cómo quedó. Tiene que girar, pero no gira. Lo que pasa es que el que está mal es el de atrás. ¿Entra o entra? Bueno, y nos llevamos la chiquita. Obviamente por acá no vamos a poder pasar. Así que nos vamos a la turbina. Nos vamos a la esclusa. Para terminar la entrega. Hodor. Y nos vamos a hacer a fin. ¿Se tapó? Vamos a buscar Seraphim. Pasamos ruta. Tendría que ser ahí. ¿Y por qué no me deja saltar? Si no cambias el modo, difícil. ¿En serio? Ok.
Nos vemos, amigo. Ah, está caliente, eh. Bueno, vamos a meterle amor a esto para terminar la entrega. Ahí lo tengo al frente. Gracias por esa suscripción. El Imperio no lo olvidará. Pereza, muchas, pero muchas gracias por esa sub, amigo. Muchas gracias, se agradece. Vamos a decir gracias. Saludas ahí. 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 No quiere. Bueno, a ver si estamos. No quieres vergonzosa. Igual para que esté hace rato en el provecho se va viendo. Hay cosas que se van acomodando, como por ejemplo, a la hora de entrar a la nave es más fluido. Sí, bueno, es más fluido por lo que hablábamos ayer, Mati. Por el tema del vuelo en EVA, el 2.0 es magnífico. Es magnífico. Realmente hicieron un trabajo impresionante con eso. Chapó. Y fíjense en todo lo que llevamos en directo y no hubo errores. Va súper fluido. Súper fluido. Estas cosas hay que destacarlas. Ok, tenemos el hangar adelante. Debe ser este de acá, ¿no? ¿El primero? No, el segundo. ¿En serio hay piratas y me disparan? No, mira vos. ¿Lo que hizo? Se recontra aceleró sola. Control, you must bring control. Tengo que controlar, control. Pero se recontra aceleró. Y raro, porque venía con el tren de aterrizaje abajo. Vieron que con el tren de aterrizaje tiene un tope de velocidad muy corto, muy bajo. Pero bueno, ya lo veremos después en algún momento. Y aún faltan agregar cosas al EVA. Sí, bueno, por ejemplo, lo que le falta agregar al vuelo en EVA, mientras los voy a dejar acá con... Mirá. ¿Quién es?
Es igual. Pero si estás igual, brujita. Una de las cosas que le falta al vuelo en EVA, o al EVA 2.0, no al vuelo, mal dicho por mí, es el consumo de combustible, por ejemplo. Eso va a estar genial porque cuando hagas lo que yo estaba haciendo recién ahí en el espacio, el consumo de combustible va a consumir oxígeno, estimo, o hidrógeno. Impulsará con hidrógeno, consumirá oxígeno, no sé la verdad. Hidrógeno no, porque, o sea, no, el que respiramos, porque no funciona así. Te morís, no lo hagas. No lo hagas en tu casa. Pero vamos a suponer, por ejemplo, que el oxígeno sea el que se distraiga. Sí, es oxígeno, pero hace asfixia. Sí, pero Juan Reyes, gracias por esa sub ahí en YouTube, que no tengo configuradas las notificaciones acá. Ya lo haré, paciencia. Pero vamos a suponer que parte del combustible, el traje funcione con hidrógeno para impulsarse. Y además requiera parte de ese combustible oxígeno. Entonces, que se te vaya consumiendo el oxígeno que tenés en el traje a medida que te vas impulsando. Estaría buenísimo. No importa si es real, irreal, ficticio, no importa. Pero estaría buenísimo porque le metería ahí un poquito de pimienta al tener que estar trabajando en el espacio con contenedores como estábamos recién. Y tenés que estar alerta a varias cosas, entre ellas si se te aparece un pirata, si se te roban la nave, lo que sea, y además a vos mismo, no solo a la sed o al hambre, como funciona ahora y demás, muchos a favor, otros en contra, bueno, para gusto los colores, pero sí algo lógico, el oxígeno, el que te permite respirar, que te permite mantenerte con vida ahí en el espacio, estar súper atento a eso y no tener un impulso eterno, sin necesidad de recargarlo, que tengas una necesidad de recarga y eso conlleve, ¿no?, a otro tipo de interacciones, que abra un poco más la jugabilidad, que abra un poco más el abanico. Eso está buenísimo. ¿El mate? ¿Me das uno? Estaba re lejos de la consola. Lo que sí es que debería tener algún tipo de recambio rápido de emergencia para poder el oxígeno respirable. El de EVA sí debería ser con soportes vitales, sí o sí. Bueno, quizás están trabajando. Y esto no es información ni nada, es inventiva puramente mía. Quizás el tema del EVA y el oxígeno, el consumo de combustible y todo eso que estamos charlando tiene relación directa o indirecta con el tema del soporte vital, ¿no? Y el tema del consumo de oxígeno en las salas, como le llaman ellos, ¿no? Los habitáculos de las naves que están sellados con las puertas y demás, las alas. Bueno, entonces cuando trabajan en un soporte vital, también trabajan en otro. No lo sé, capaz que sí. La verdad que no. Estaría buenísimo. Estaría buenísimo tener esas pequeñas cositas que fíjense en que no son grandes características en las que tienen que trabajar. Son pequeñas. Lleva un trabajo importante. No es una boludez. Es un trabajo importante, pero son pequeñas cositas que te agregan un montón de juegos, te agregan un montón. Por ejemplo, el consumo del combustible. Hoy el consumo del combustible, las naves no consumen relativamente nada. El consumo del combustible es relativamente bajo y económico cuando tenés que recargar. Pero supongamos que el consumo de combustible en todas las naves se aumentaría un 30% para todas por igual, 30% para todas por igual, 40% para todas por igual.
ya sea el hidrógeno o el combustible cuántico, y el valor de la recarga que sea lo que es en la vida real, ¿no? Digo, uno va a llenar el tanque de combustible del auto y sale un billete. No lo llenás con $1. Y bueno, nada, que tenga esa simetría de lo que es el costo todo eso da o daría, es más, le daría sentido, por ejemplo, a la Starfarer, al que tiene la Starfarer, para poder ir a recargar y poner el precio él del combustible como se puede hacer. Sería buenísimo, son pequeñas cosas, pero bueno, por eso yo muchas veces en los videos soy bastante recurrente y reincidente e hincha pelotas con el tema de la economía, porque el tema de la economía te da todo esto, ¿no? Hace que el precio del combustible, si en un lugar es escaso, sea más alto. Si viene el de la Starfarer y en ese sistema no hay para recargar, el de la Starfarer va ahí y te va a poder cobrar el precio del combustible más caro de lo que... Voy a bloquear esto, pues se está moviendo toda la cámara como loco. Más caro de lo que vale. Digo, son cosas que están buenísimas. Realmente no sé por qué no lo hacen. Yo creo que es porque están esperando a darle una pintada total a la economía, que en algún momento va a llegar, no sé cuándo, no lo sé. Ojalá sea pronto, porque yo creo que con una economía, vuelvo a decirlo, con una economía sana, es otro juego, Star Citizen. Con un arma que en vez de comprarla, en vez de valer 20.000 créditos, digo cualquier cosa, en vez de valer 20.000 créditos, que valga 70, que cuando la vas a vender porque la chatarreaste, en vez de darte 5.000 créditos, que te den 20. Digo, todo eso, todo que un componente, algo tan fundamental para una nave, ¿no? En una nave espacial en este caso. Que un componente, cuando lo chatarreas y irlo a vender, en vez de darte 20, que te den 50. Digo, todo eso forma parte de un concepto global económico, que es lo que te termina sentando una base, uno de los pilares fundamentales de cualquier juego, que es la economía. Es súper importante. Pero bueno, yo creo que ellos hoy estiman que el juego todavía está en pañales, entonces va a haber 1000 cosas por añadir, por solucionar, 1000 problemas que van a venir. Y dicen, bueno, hoy vamos poniendo cositas estáticas en la economía y bueno, que se vayan manejando, que se vayan divirtiendo y vayamos encontrando errores. El día de mañana, cuando estemos llegando al parche 1.0, como le llaman ahora, bueno, veremos. Trabajaremos en una economía global completa que afecte al todo por el todo y que todo tenga un sentido. Al comprar, al vender, la oferta, la demanda, el stock, todo, todas esas cositas. Starfire necesita su cariño urgente. No, pero totalmente. Porque ya ni te deja hacer docking. Bueno, yo hace rato no. De hecho, que habrán visto, yo no la tengo. No la tengo porque realmente yo cuando compré la Starfarer lo hice porque la Starfarer iba a refinar el combustible cuántico. Y yo pensaba, me voy con mi Starfarer al sistema Vega, sistema Tanga. Hay un sistema que se llama Tanga. Ahí voy. Y bueno, nada, me hago millonario refinando combustible cuántico, vengo y lo vendo. Bueno, todo eso se fue al tacho y la Starfarer es una de las naves que necesita muchísimo amor. Bueno, vamos a ir cortando por hoy porque ya se nos empieza el partido. Juega el pincha, papá. Espero que ganemos hoy. Así que, bueno, gente, nada, a todos los que pasaron hoy, gracias. El que me piden el mate. Los que se suscribieron, gracias, muchas gracias. Los que dieron follow, también muchas gracias.
acá en Twitch, en YouTube también. Y bueno, nada. Vamos a ver si podemos hacer los directos sábados y domingo, porque después durante la semana le sigo entrando a YouTube, que es por ahí lo que más me gusta, ahí buscar información, compartírselas y todo lo que ya saben. Así que bueno, gente, nada, cuídense, que terminen muy bien este domingo, que empiecen muy pero muy bien mañana la semana. Y como les digo siempre, ya saben, comandantes, tripulación, si salen al verso, vuelen seguros. Nos vemos en el futuro. Adiós, cuídense.